Doctor Jaime Castro, muy buenos días. Buen día, don Fernando, para usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia. Bueno, yo quiero hacerle una confesión de boca, como dicen que uno tiene que hacerla para tener la expiación de los pecados. El tema del que usted nos va a hablar, sobre ese tema yo no tenía ni idea. Un tema que significa que en las próximas elecciones puede haber unas mayorías que se conviertan en minoría y, como decía el campesino del cuento de la visconversa, ¿no? Una minoría que se haga mayoría no por cuenta de las elecciones al Consejo, sino por cuenta de otras elecciones. Cuéntenos eso cómo es, doctor Castro. En el año 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional cuando expidió el acto legislativo número 2 de dicho año. En su artículo primero dispuso que candidatos a la presidencia y vicepresidencia que no hubiesen triunfado, pero que hubiesen obtenido la segunda votación, tendrían derecho, de manera automática, el primero, el candidato a la presidencia, a ser senador, y el segundo, el candidato a la vicepresidencia, a ser representante a la Cámara. Esa norma ya rigió en las elecciones del año pasado, y es por ello que Gustavo Petro es hoy en día senador de la República y la señora Ángela Robledo es representante a la Cámara. Claro, en el caso de ella hay una suspensión ahí de su investidura, pero ejerció ya como representante a la Cámara y sí, el Consejo de Estado le da la razón, continuará siendo representante a la Cámara. En esos dos casos, el número de senadores y de representantes aumenta. Hay una curul más en el Senado y una curul más en la Cámara. Esa misma reforma constitucional dispuso que los candidatos a las gobernaciones y alcaldías del país que no fuesen elegidos, pero que hubiesen obtenido la segunda votación, serían automáticamente, tendrían derecho el candidato a la gobernación a ser diputado de la respectiva asamblea departamental y el candidato a la alcaldía a ser automáticamente concejal del respectivo distrito o del respectivo municipio. Esa norma se va a aplicar por primera vez en las elecciones de octubre. En este caso, en el de las curules de Senado y Cámara, no hay aumento del número de esas curules. Perdón, de asambleas y consejos. Usted dijo de Senado y Cámara, fue un lapsus, doctor. Ah, sí, perdón. En el No, caso de sí, asambleas y consejos, no aumentan las curules, sino que el segundo en la votación tiene un plazo no mayor de 24 horas para decir si acepta ser diputado o acepta ser concejal en el caso de los candidatos a las alcaldías. En ese momento se disminuiría el número se disminuiría una de las curules que son provistas por votación popular en forma directa. Para poner el término en términos concretos, en el caso de Bogotá, se eligen 45 concejales, así lo dispone la Constitución. Si el segundo en votación dice, yo quiero ser concejal, acepto ser concejal, voy a ser concejal, entonces la elección popular sería de 44, no de 45. Esa es la norma que va a regir por primera vez. Ahora, si usted me pregunta
si considero que el tema es válido, yo diría que no es válido, porque los problemas de los departamentos y de los municipios, y en general, el problema de la descentralización que vive una grave y profunda crisis en la mayoría de las entidades territoriales, en la inmensa mayoría de las entidades territoriales, no es un problema del número de curules en la asamblea o en el consejo, tampoco es un problema que radique en cómo se eligen concejales, todos los diputados, parte de ellos. Eso no va a cambiar el político colombiano, no va a cambiar la situación de los departamentos y de los municipios, eso no va a mejorar la gobernabilidad. Me parece que es una decisión un poco hechiza que no responde a el propósito de solucionar un problema o una necesidad que existiese en municipios. Doctor Castro, pero puede suceder que en municipios pequeños, para no hablar de grandes cifras en Bogotá, matemáticamente pudiera ser lo mismo, pero en un municipio que tenga 7 o 9 concejales, que los casos se dan, ¿sería posible que el concejal que no fuera elegido concejal, sino que quedara de segundo, es decir, que fuera derrotado, podría sumarse a una minoría que lo convierta en mayoría? ¿O no? Matemáticamente es perfectamente posible. Que sea mayoría el grupo derrotado. Sí, uno no sabe qué ocurra porque el segundo en votación pues puede haber elegido en una lista que lo haya acompañado en su aspiración a la gobernación o a la alcaldía, puede haber elegido un buen número de diputados y de concejales. Uno no sabe ahí ya la mecánica y la suma de los elegidos directamente por el pueblo con ese propósito y este nuevo diputado, este nuevo concejal que vaya a ocurrir. Eso es muy difícil de establecerlo. Pero puede suceder, doctor Castro. Supóngase que la fuerza mayoritaria elige al alcalde y que ese alcalde va a tener 5 concejales elegidos amigos de él. Y la minoría no eligió alcalde y quedó solamente con 4 concejales de 9. Pero como el segundo en votación pasa a ser concejal, entonces el grupo de enemigos del alcalde queda con 5 y los amigos del alcalde quedan con 4. Puede ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, depende de cómo haya sido la votación de los 5 y de los 4. Pero puede ser. Pero perfectamente puede ser, porque se le está dando un escaño más al grupo derrotado y se le está quitando a alguien se le está quitando ese escaño, y ese escaño puede ser el del grupo mayoritario. En fin, esto sería un galimatías, sin ningún poder real de solución de los problemas, como usted bien lo dice. Doctor Castro, pero no resistimos una tentación. Usted conoce la ciudad de Bogotá como a sus manos porque usted fue alcalde de la ciudad. Usted la vivió, usted la manejó, usted encontró una ciudad descompuesta, desordenada, y todos los críticos dicen que usted la ordenó y que la dejó lista para que pudiera emprender grandes tareas. Usted conoce bien la ciudad. ¿Cuál va a ser, a su juicio, el punto determinante de la votación de Bogotá? ¿Cuál va a ser el tema que lleve la gente a las urnas? Porque eso lo están haciendo en las encuestas. Y entonces unos dicen que la corrupción tanto por ciento y otros dicen que el tema de las calles y de las avenidas o de la movilidad tanto por ciento. A su juicio, ¿cuál va a ser el punto determinante de la elección del próximo alcalde? ¿O estamos abusando de su buena voluntad? Yo creo que son varios los temas. Todo depende del grupo humano o del estamento social al que usted le pregunte cuál es el problema. Algunos le van a decir la inseguridad, otros le van a decir el desempleo, otros le van a decir la corrupción, en fin, la falta de vivienda, la movilidad,
Hay 4 o 5 grandes temas que orientan el voto de la ciudadanía. Pero yo diría, doctor Fernando, que si no cambian lo que han venido mostrando las encuestas, vamos a tener nuevamente en Bogotá un gobierno populista. Va a ganar el populismo. Uno podría decir que afortunadamente Colombia tiene un grado de desarrollo político que le ha permitido ahorrarse el experimento populista a nivel nacional. Estuvimos cerca de que hubiese triunfado el populismo el año pasado en las presidenciales. Pero en Bogotá, no sé si en otras ciudades del país haya ocurrido lo mismo, no nos hemos ahorrado el populismo. Nos tocó con 3 alcaldías sucesivas. Populismo de izquierda, si se quiere, pero populismo de todas maneras. Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. Y ahora nos tocaría también, como dije, si se mantiene la tendencia que han venido mostrando las encuestas, nos tocaría también un gobierno populista, a pesar de que el populismo está dividido. Tiene 2 candidatos. Como diría uno, el establecimiento o el no populismo está igualmente dividido. Tiene 2 candidatos. Ahora, eso es lo que ocurriría si las elecciones fuesen el próximo domingo o dentro de 15 días. Pero hay todavía casi 3 meses, dos meses y medio largos que puede cambiar esas tendencias. Todo dependerá de las campañas que se adelanten y de la sensatez, diría yo, de los candidatos no populistas que terminen encontrando una fórmula, unas reglas de juego que los conduzcan a que solo uno de ellos vaya finalmente a las urnas. Son un par de jóvenes que tienen ambos futuro político y que yo creo que lo comprometerían mucho si por su división le abren las puertas a nuevos 4 años de populismo. La ciudad no recuerda de la mejor manera los 3 gobiernos populistas que nos tocaron en forma sucesiva. Yo diría un poco que es ese fracaso de la izquierda populista en Bogotá lo que ha hecho que la izquierda populista no sea opción de poder a nivel nacional. Pero bueno, que no lo sea a nivel nacional no quiere decir que tengamos que pagar el precio del populismo que está de moda en otras partes, tengamos que pagarlo en Bogotá. Todavía hay espacio político y hay tiempo para enderezar el tema, para asegurar que haya gobiernos que mantengan la tendencia que ha vivido Bogotá en las últimas décadas, que sin duda alguna Bogotá se volvió una ciudad moderna, bien gobernada, bien administrada, ejemplo, en muchos casos. Entonces señalaba un poco la gestión mía. Cuando decía Jaime Castro, ordenó la ciudad. Uno de los empleados del distrito y un empleado menor, no un secretario, recuerdo mucho que después de que yo salí de la alcaldía, volví un día y él me brindó un café allá y me dijo, doctor Castro, bienvenido, aquí vivimos muy agradecidos con usted. Le dije, sí, ¿por qué? Y me va a decir, porque usted nos mejoró el sueldo, cosa parecida, o nos ascendió. Digo, porque usted le sacó la cédula de ciudadanía a Bogotá. Es que antes de su alcaldía, Bogotá no tenía cédula de ciudadanía, no era mayor de edad, y usted logró eso. Eso me pareció una definición válida, porque cambiamos un poco el régimen político, fiscal, administrativo de la ciudad, y luego vinieron unas alcaldías igualmente buenas de otras tendencias políticas, si se quiere, de otra orientación, pero complementarias, que fueron
Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. La ciudad recuerda muy bien, los bogotanos, recordamos muy bien ese periodo de la ciudad, pero luego tuvimos el retroceso del populismo de izquierda. Puede ser que no nos toque a partir del año entrante nuevamente el populismo de izquierda. Claro que el viejo decir es que de esta agua no beberé. No es un dicho que pueda repetirse, ¿no? Y somos capaces de repetir la historia. Usted habló de esos dos jóvenes brillantes, con gran capacidad, con gran apertura hacia el futuro, hacia un futuro político importante, pero es que no se le olvide que ya tres jóvenes igualmente promisorios, igualmente significativos, no fueron capaces de unirse y le abrieron espacio nada menos que al gobierno de Gustavo Petro. Y uno de esos tres es uno de los dos que está ahora compitiendo por la alcaldía. Y nos preguntamos si le va a hacer el mismo daño a la ciudad y va a elegir un gobierno populista como ya contribuyó a elegir el gobierno populista de Gustavo Petro. Dicen que la historia no se repite, pero alguien recuerda que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y en materia política sí que sucede eso, doctor Castro. En todo caso, excelente su análisis como todos los suyos y muchas gracias por estar en la hora de la verdad y por ponernos de presente y que lo tengan presente en todos los municipios del país que vamos a tener un concejal o que vamos a tener un diputado por el que no votó nadie para concejal o para diputado, sino que votó para alcalde, lo derrotaron y en esa virtud queda de diputado y queda de concejal, quitándole el puesto a un diputado o a un concejal que sí hubiera sido elegido por el pueblo. Doctor Jaime Castro, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Esa amiga quien